del ministerio de Pablo. Vamos a analizar un poco de manera breve lo que es Pablo, su apostolado, su trabajo, su forma de llevar a cabo el ministerio y las cartas, sobre todo con el tema de la crítica textual, ¿verdad? Que es un tema complicado, ciertamente. No soy experto en ciencias bíblicas, pero sé que es un tema interesante conocer el tema y los detalles de la historicidad de los textos y otros elementos. Dame un segundito, por favor. Ok. Perfecto. Hay dudas, ciertamente, ¿verdad? Hay dudas acerca de quién escribió las cartas de Pablo, pero hablando dentro de los parámetros, pues disponemos de varias fuentes que nos describen la vida del apóstol Pablo, históricamente hablando. La lucha de interpretar mejor a un escritor antiguo es una batalla textual, intelectual, que busca conocer mejor el pensamiento, un trabajo arduo, difícil, y tenemos una idea general de su carácter y su vocación apostólica, de su trabajo. Las fuentes más importantes que tenemos son las 7 cartas que escribió y que todos consideran de su autoría. ¿Quiénes son todos? Los académicos, ¿no? Ellos son los encargados, de ellos absorbemos nosotros para comunicar toda esta información, ¿verdad? Eh, Ellos proponen que solo 7 cartas se consideran como legítimas, como absolutamente escritas por el apóstol Pablo. Nosotros lo abrazamos por tradición, decimos Pablo. Creo que son detalles irrelevantes cuando se trata del tema de la fe, ¿no? Si Pablo lo escribió o no lo escribió, no importa, a fin de cuentas, es la fe transmitida por los apóstoles. Las pruebas de apoyo provienen de otras 6 cartas que se le atribuyen. Claro, habrá quien buscará dentro de estas escuelas defender que fue Pablo quien escribió todas las cartas. Honestamente, yo creo que fue Pablo, no tengo ningún problema en admitir esa cuestión. Entonces, algunos escritos pueden reflejar la forma más o menos precisa de la vida de Pablo, del pensamiento de Pablo, que es un teólogo también muy descriptivo. Y claro, una de las fuentes más conocidas dentro de la historicidad viene siendo del primer historiador de la iglesia cristiana, que claro, es Eusebio de Cesarea, el historiador, ¿verdad? Pero Lucas se puede considerar como el primero en tratar de esbozar de una manera muy precisa la vida de Jesús y la vida de Pablo también, el libro de los Hechos, ciertamente. Pero los estudiosos debaten sobre la fiabilidad de la historicidad de Lucas, debate tras debate tras debate, ya que algunos consideran que es más preciso en su descripción de las ciudades que evangelizó Pablo que en una descripción de los viajes reales de este. Se discute si Lucas fue realmente viajero de compañía de Pablo dentro de la academia. Otro tipo de pruebas es más general, antiguos escritos judíos y paganos, inscripciones y otros restos arqueológicos y otros tipos de información histórica que nos ayudan a entender el contexto de Pablo. En conjunto, estas fuentes revelan algunos aspectos muy significativos de la vida y teología de Pablo, pero también dejan abiertas algunas interrogantes dentro del estudio paulino. Ahora, la cronología se establece bajo ciertas dudas sobre la exactitud de la visión histórica de lo que es el libro de Hechos. También tiene ausencia de referencias o acontecimientos históricos fechables en los hechos y especialmente en las cartas, o sea, no hay fechas de ciertos eventos, de ciertas realidades, así que es difícil construir la historia. Realmente la historia no es una ciencia exacta. Por eso en la academia, en cualquier libro, ¿verdad? Como laicos sencillos, que uno va a decir una cosa, otro va a decir otra, tratan de construir la historia, uno se enfocará en un aspecto, otro en otro. La historia no es exacta, y no solamente en la teología o en estos índoles de la fe cristiana, sino también en construcción de personajes históricos. Es difícil construir la vida de Hitler, ¿no? O la vida eh, de Napoleón, o la vida de Enrique VIII, ¿no? No es tan sencillo.
¿Por qué? Porque dislucidar un pensamiento es complicado. Y también la evolución de un pensamiento. Como seres humanos somos cambiantes. No sé por qué siempre cometemos el error como aficionados al estudio teológico, creer que cierto personaje ha dicho algo en cierta fecha y no cambió de postura. Por ejemplo, con el teólogo de Hipona, San Agustín, ¿sí? Con exponentes incluso como del mundo protestante, como Martín Lutero, o del mundo católico, ¿no? Puede ser como Ignacio de Loyola, ¿no? Tratar de construir el pensamiento es difícil. Ninguna carta tiene fechas. Hechos nos habla de Galión, que fue procónsul de Acaya, y esto nos determina precisamente del año 100 del año 50 al año 52. El ministerio original de Pablo en esa zona estuvo a principios de los años 50, el trabajo de Pablo, del apóstol. Y es posible hacer un esquema general de la vida y el ministerio de Pablo a partir de lo que podemos extraer de las cartas, los hechos y otras fuentes. Por ejemplo, aquí quizás se ve un poco pequeño, pero estamos hablando del nacimiento del apóstol Pablo fue aproximadamente en el año 5 antes de Cristo y el 10. Nacimiento en Tarso, seguido de una educación en Tarso y luego en Jerusalén. ¿Sí? Fue alguien que ascendió a las cumbres, fue el favorecido de Dios a nivel académico, ¿no? Empezó estudiando en, quizás en el CONALEP y terminó en la UNAM, ¿sí? Entonces, de alguna manera, por así decirlo, en contexto mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza en Tarso y luego va a Jerusalén. Y la UNAM, pues, es una de las universidades más prestigiosas, aunque hay cada joyita dentro de los hábitos académicos, ¿no? En el año 30 al año 36 hubo la persecución del movimiento de Jesús el Mesías. Algunos dicen precisamente que dentro de esto, em, Jesús el Mesías empieza su movimiento. Pablo lo ve como una aberración total, ¿sí? El apóstol Pablo considera a ese falso profeta un hombre falso. Pablo consistía en los asesinatos, que si directamente mató Pablo, eh, está en debate incluso, pero él estaba de acuerdo, ¿no? En la persecución con los cristianos. En el año 32 al año 36 es cuando tiene su llamado y conversión, se levanta Cristo, ¿verdad? Cristo se le muestra, él lo ve tal cual, según la narrativa del arte, nos pintan a Pablo cayéndose del caballo, ciertamente. Él cae al suelo, ve a Jesús. Hay mucho que decir de lo que Pablo pensó, que es algo que me gusta como muchos teólogos. Hay un teólogo católico que se llama Pastor Federico Ramos. Él habla de que en ese momento se apareció la gracia potentia Dei, la gracia potentosa de Dios, la cual hizo que Pablo entendiera muchos elementos, ¿no? Él vio al hombre, al hijo del hombre de Daniel, él le comprendió la restauración de todas las cosas. Hay todo un contexto de lo que Pablo realmente entendió cuando vio a Jesús resucitado. Ahí se habla de esta conversión. Él estuvo 3 años en Arabia y Damasco, algo bastante humilde para Pablo. Creo que Pablo tomó las escrituras antiguas que podía tener acceso y trataba de buscar a Cristo en ellas y se impresionaba cómo lo empezaba a tomar tanto sentido las escrituras sagradas en referencia a lo que él podía buscar, cosa que imitarán los padres de la iglesia, ciertamente, tratar de buscar a Cristo en toda la escritura, que algunos especialistas hermenéuticos dicen que exageraron los padres, que tienen quizás ciertas interpretaciones algo bizarras, pero no dejan de ser apasionantes y poéticas las que los padres utilizan bajo un método anagógico. Pero dentro de esto, ahí está Pablo, en el año 36 al 39 visita en Jerusalén a Cefas, Pedro y Santiago. Y esto es importante, ¿no? Va con ellos como autoridades apostólicas.
Les habla lo que él ha comprendido y los apóstoles se quedaron impresionados, ¿no? Como este hombre Pablo, que perseguía, que asolaba a la iglesia de Dios, tiene una comprensión tan buena acerca del Evangelio. Y en el año 37 y 48 tiene sus primeros trabajos misioneros. Fíjense la preparación del apóstol Pablo, tardó tiempo, quería comprender mejor. Después va a Siria, Cilicia y posiblemente en otros lugares, como nos relata Gálatas, Hechos, precisamente capítulo 9 versículo 30. Entonces estamos hablando que de su conversión a sus 48 años, estamos hablando aproximadamente 10 años, 9 años, en que el apóstol estuvo dedicado a una formación, a una comprensión de tiempo de meditación, de lectura, de oración, de instrucción apostólica también. Y en el año 46 al 58 fue el periodo de trabajo en Asia Menor y Grecia. Ahí fue la redacción de la mayoría de las cartas existentes, incluyendo Romanos, hasta el final de este periodo. En el año 47 al año 51 tuvo la reunión en el Concilio de Jerusalén, el primer concilio de la Iglesia. Aproximadamente en el año 52 al año 67 tuvo una estancia en Efeso de 2 a 3 años, incluyendo un posible encarcelamiento, y tuvo una estadía adicional de 3 meses en Corinto. En el año 54 al 59 fue arrestado en Jerusalén. En el año 60 al 63 fue un encarcelamiento en Roma, conforme nos relata el libro de los Hechos. En el año 60 al 68 fue la posible liberación, más el trabajo misionero y composición de cartas. Y en el año 68 a la 69, pues su muerte. Entonces estamos hablando de que el apóstol Pablo muere a los 69 años aproximadamente, 70, incluso más, y él fallece bajo la persecución de Nerón, conforme nos relatan las crónicas, Clemente Romano. Ahí se nos dice que fue precisamente decapitado. Las principales cartas, que son indiscutibles, son las que básicamente están dentro de la década del año 50, representado en Hechos, capítulo 13 al 21, como 3 viajes misioneros. Y en este periodo comenzó el ministerio en la región de la provincia de Galacia, que es la Turquía central en la actualidad. Luego se centró en las provincias romanas de Asia, Turquía occidental, Macedonia, Grecia septentrional y Acaya, que es Gracia meridional, y todas ellas limítrofes con el mar Egeo. De ahí que algunos llamen a este periodo de la vida de Pablo como la misión del Egeo. Aquí tenemos su primer viaje misionero. Estamos hablando de Antioquía hacia Salamina, a Pafos, Chipre, Antioquía de Pisidia, Atalia, Pergue, Iconio, Listra, Derbe, Tarso, y así su trabajo misionero. Jerusalén, precisamente, será en otra etapa. Ahí es donde parte precisamente de Antioquía, Jerusalén, Cesarea, Atenas, su viaje a Atenas, Corinto, Rodas, Berea, Tesalónica, Filipos. Entonces, precisamente el mar Egeo es el que tenemos ahí en pantalla, el que tenemos en esta parte, ¿no? En esta parte el mar Egeo, y ese fue su trabajo. El trabajo estuvo centralizado en esa parte. Este viene siendo el tercer viaje misionero. Si Pablo escribió algunas o dos cartas, o todas las cartas, está en disputa. Probablemente datarían de los años 60. Si no lo hizo, algunas podrían derivar a finales de los 60 o los 80.
y otras décadas incluso posteriores. O sea que si estamos hablando de cartas escritas en el año 60 a posteriori, estamos hablando de que Pablo, según los críticos, evidentemente no las escribió. Pero vamos a ver un poco de la visión de Pablo sobre su caminar como perseguidor apóstol, que es algo de lo que más se habla en cuestión de lo impresionante que es la actitud y el cambio que un apóstol tiene. Según los hechos y las cartas paulinas, Pablo era un fariseo, ¿sí? Era un devoto, y esto nos habla mucho desde el ámbito de la prosopografía. ¿Quién era el apóstol Pablo? Era alguien con gran talante intelectual a nivel judío, ¿verdad? Y con sus propias herramientas y limitantes de su tiempo. Y él comienza a perseguir el movimiento de Jesús. Lo vemos en Hechos, capítulo 8, etcétera, y algunos textos de referencia. Y el movimiento al que más tarde llamó la Iglesia de Dios, la Asamblea, la Iglesia, así la llamará Pablo, la Iglesia de Dios. Tenemos el ejemplo en Primera los Corintios 15:9, Gálatas 1:13. Y era una amenaza para la ley, el movimiento de Jesús, una amenaza para los fariseos, para lo que promovían, para su movimiento religioso. El pueblo del pacto se veía amenazado ante una religión de un hombre que dice ser Dios, que dice ser Yahweh, el hijo de Yahweh, y que rechazan la ley. Para Pablo, evidentemente, sería un movimiento aberrante, un movimiento que no tiene el más mínimo, eh, ni la más mínima pizca de verdad. Y el mensaje del movimiento de un Mesías crucificado, pues era aún más aberrante, ya que la visión judía acerca de Jesús, o acerca del Mesías, mejor dicho, es una visión de un rey triunfante, de un victorioso, de alguien que derrotará los puestos de poder. Y eso se ve incluso en los apóstoles, como ellos anhelaban y deseaban el poder, tal como Juan y Santiago, cuando su madre habla con Jesús y le expone precisamente que quiere que sus hijos tengan un lugar de supremacía en lo que viene siendo su gobierno. Nadie se imaginaba la muerte de un Mesías. No había una descripción cristológica clarificadora a nivel judío sobre su muerte. Y Pablo veía en los cristianos una actitud relajada hacia la ley judía. Y esto lleva a Pablo a querer destruir la iglesia, a buscar la desaparición de esta iglesia. Ahora bien, dentro de los análisis paulinos, como lo exponen estudiosos que han estado encargados de desarrollar y vincular el tema del pensamiento de Pablo, de su desarrollo, a él se le considera un fariseo shamaíta. Esto viene siendo de seguidores del fariseo Beit Shammai. ¿Y qué proponía este maestro del judaísmo? Proponía una radicalidad. Se le compara con personajes como los yihadistas o musulmanes, que eran aquellos que si veían alguna falla dentro del sistema religioso, lo mejor era asesinar a esa persona. Y es muy probable que Pablo, dentro de su hagiografía, dentro de la visión de los santos que él tenía del Antiguo Testamento, encontraba un mentor particular de la forma de violencia sagrada, así llamada, la violencia sagrada, que esto ha existido en todos los ámbitos religiosos, ¿no? Ya sea católico, protestante, musulmán, entre otros. Hay esta visión de una violencia sagrada. Y la figura, digamos, de devoción de Pablo era Fines, conforme nos relata Números, capítulo 26, 25, del 6 al 13, y el Salmo 106, del 30 al 31.
¿Quién es Fines? ¿Se acuerdan de este personaje? No es tan famoso, ¿verdad? En las escrituras sagradas. Fines precisamente es el que en los libros, precisamente dedicados o considerados que son de la autoría de Moisés, hay un hombre que está teniendo intimidad con una mujer que no pertenece al pueblo de Dios. Por consecuencia, comienza a haber mortandad en el pueblo. Fines toma una estaca y clava al hombre y a la mujer. Los acaba. Lo hace con una violencia para quitar la ira de Dios del pueblo. Por cuanto tuvo celo por su Dios, se hizo expiación por los hijos de Israel. Ahí está, ¿no? Se detiene, se acaba la mortandad, hizo expiación, lo hizo correctamente. El Salmo 106, del 30 al 31 decía, o dices, entonces se levantó Fines e hizo juicio, y se detuvo la plaga, y fue contado por justicia como Abraham. Creo que he encontrado una doctrina bíblica de que podemos ser justificados por medio del asesinato, ¿eh? Así como Abraham lo fue por la fe. Pero bueno, eso será una muy mala hermenéutica, ¿no? Ciertamente. Pero hay gente que así interpreta la Biblia, ¿no? Pero dentro de esta parte vemos que le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Si lo interpretamos con literalidad, saldría una aversión teológica aquí con este versículo. Pero esa fue la visión de Pablo. Pablo veía en Fines una justificación del mal, de una justificación para acabar con el mal. Entonces, asesinar a los cristianos, pues era un acto de justicia, acabar con ellos, perseguirlos o avalar sus muertes, en dado caso que Pablo no lo haya hecho directamente, ¿correcto? De nuevo, tanto los hechos como las cartas paulinas se relatan desde diferentes perspectivas y con distintos detalles el inspirado encuentro de Pablo con Jesús resucitado, mientras se encontraba en la plena actividad persecutoria. Y bajo esta visión de que él no le buscaba, él no le anhelaba, él no estaba buscando, no estaba buscando a Jesús, pero Jesús se le apareció. Y este acontecimiento tuvo lugar, según Hechos, capítulo 9, relatados en el capítulo 20, versículo 22 y 26, en el camino a Damasco. Aquí nos dice Cristina, es una buena advertencia para nuestra actualidad interpretar el contexto de la palabra de Dios. Sí, Sí. me refería a este tema de Fines y de, ¿no? de la broma, digamos, pero también tener cuidado con cómo se dirige el mensaje de la palabra de Dios a la iglesia, que muchas veces encontramos también como estas ideas un poco más radicales respecto a Ujú. algunos temas. Sí, 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 es peligroso, realmente, es peligroso. Vaya, realmente el cristianismo ha tenido sus altos y sus bajos en sus interpretaciones. Esto es una realidad. Somos seres humanos y hay muchas falencias en nuestras comprensiones, incluso que son contextualizadas. Evidentemente, un cristiano de la Edad Media, al leer esto, pudiera encontrar un texto para justificar el asesinato a los musulmanes, ¿no? Y sí lo había, era una realidad incluso. Incluso estando en ese contexto, a lo mejor lo veríamos bien. También tiene mucho que ver con nuestro cambio de visión social que tenemos. Claro que nadie interpretaría, lo digo de broma porque si hay una complejidad hermenéutica, hermanos, sí la hay. Muchas veces queremos creer que es muy fácil. No hay una complejidad hermenéutica, sí hay una complejidad. Por eso, si yo interpreto estos textos, honestamente, yo como lo hago de manera anagógica, porque si lo hago literal, el ateo me va a empezar a atacar, ¿no? Pero yo lo hago de manera anagógica, es decir, alegórica. Fines representa el pecado
y fines representa la cruz de Cristo clavando el pecado, ¿no? Yo la alegorizo, ¿para qué? Para no caer precisamente en una literalidad que realmente me llevaría a un peligro, a un peligro de cómo lo justifico, ¿no? O el contexto de que aquel tiempo era así Dios lo demandaba, pero en el nuevo pacto es diferente. No lo sé, podemos tener muchas líneas hermenéuticas y estoy seguro que cada uno de ustedes tendría su propia forma de justificar estos textos. Ahora, evidentemente, no estoy diciendo que como cristiano creo que por algo está ahí, ¿no? Y por algo Dios detuvo su ira ante la rigidez del pecado que quería demostrar. Hay muchas narrativas que podemos tratar de hacer, ¿sí? Y yo sé que cada uno tendrá su propia forma de poder interpretar esos textos. Dice Monsalvo, de eso en parte iba mucho de los escritos de los padres como Ignacio de Antioquía o Clemente. Empieza a ver esta interpretación alegórica precisamente. Por eso Agustín, cuando escuchaba esto, decía, ay, ¿cómo? Pues, ¿qué pasa con este Dios, no? O sea, cuando se empieza a ver el tema alegórico, pues ha sido una forma de embellecer la armonía escritural realmente. Es todo un tema, ¿no? En cuestión interpretativa. Pero sí, realmente es una hermenéutica que históricamente la tenemos que ver. Evidentemente, vuelvo a insistir, podemos tener una respuesta en que en aquel momento, o sea, simplificarla, que yo creo que es lo que los cristianos hacemos cuando nos preguntan, oye, ¿qué pasa con Abimelech, con la destrucción de los niños? "Oh, es que Dios tiene una severidad al pecado y aparte, al haber a la muerte de los niños trascienden a la realidad eterna y por ende fueron salvados de vivir una vida en concupiscencia y en una cultura perversa. Y dijimos, jaque mate ateos, y volteas atrás donde estás predicando y los que son ateos te están viendo con cara de espanto. Que, que, es una anécdota, ciertamente. Entonces, dentro de esto, muchos estudiosos, bueno, volviendo al punto, recientes prefieren designar a la experiencia de Pablo del llamado de Pablo, ya que este no dejó de ser judío. ¿Recuerdan esta visión? Dentro de las interpretaciones paulinas, es de que no se está inventando una nueva religión. No, no, Pablo no se levantó de la noche a la mañana y dijo, voy a inventar el cristianismo, el catolicismo y voy a hacer todas estas estructuras eclesiales, ¿no? No, para nada, no fue así. El propio Pablo describe la experiencia como un llamado profético. Se sintió bajo la misma visión de grandes profetas que él reconocía y que él admiraba. Y eso pudo hacerle sentir esa pasión, identificarse con Jeremías e Isaías. Pero esa identificación no es la del grande profeta, sino que él sabía que esta misión iba a ser igual de rechazada que la de Jeremías y la de Isaías. Un rechazo, ustedes saben, la historia de Jeremías, no le tocó ser un hombre socialmente reconocido. Ahora, así como dijo Jesús, ya los judíos le reconocen después de su muerte, como pasa siempre. Entonces hay una conversión, como una transformación radical. La iniciativa en este llamado conversión no fue claramente de Pablo. Cristo se apoderó de él. Por eso mencionábamos este término de gracia potentia Dei, ¿no? Una gracia potentosa que tumbó a Pablo de su orgullo. El llamado, la conversión de Pablo fue también una comisión, fue un encargo. La vida de Pablo se convirtió en lo que el congresista estadounidense John Lewis llama buenos problemas. ¿Por qué? Porque los problemas que Pablo tuvo fueron problemas bastante graves. Y bajo la mística paulina se descubre algo que en los ámbitos teológicos busca definir la explicación del sufrimiento y del mal. A la manera de Job, el sufrimiento y el mal sirve para la transformación del ser, para parecerse cada vez más a Cristo, precisamente bajo la visión hermenéutica que mencioné en la clase pasada. Si ustedes se acuerdan, estuvimos hablando de la visión de la participación. Entonces, Pablo, al participar de los sufrimientos de Cristo, pues claro que era doloroso, claro que es humillante, claro que quien desea ser odiado por la nación que ama,
Nadie. Pero Pablo entendía que ese sufrimiento servía para transformar, para parecerse más a Cristo. Y esa es la teología del sufrimiento de Pablo, la imitación de Cristo, que dentro de los ámbitos teológicos de grandes teólogos como Tomás de Kempis, Ignacio de Antioquía, Teresa de Ávila, Martín Lutero, la teología Crucis, ¿sí? Todo esto se basa en esta parte, la teología del sufrimiento, que es importante para la visión cristiana. Algo que hemos argumentado, y precisamente ayer venía platicando con el del Uber. No sé por qué las mejores pláticas son con el taxista random o el del Uber. Y precisamente estábamos hablando del tema del sufrimiento, de cómo esta generación no quiere sufrir los trabajos, no quieren que les digan nada. Y ha habido cosas, hubo una experiencia bastante fuerte. Miren, yo no soy experto en temas de suicidio y la verdad solo lo menciono como una idea, no como algo definitorio, pero hace poco aquí en México, en la ciudad de Monterrey, se dio un caso muy famoso de un joven que tomó la decisión de suicidarse. Él era médico, pasante, y al ser médico pasante, ustedes saben, no sé si aquí hay algún estudiante de medicina o algún enfermero, ok, parece que no. Pero es difícil, o sea, es una carrera difícil. Es ver la muerte, ver el sufrimiento de la gente y aparte tener jefes quizás con un orgullo bastante grande y petulante. El joven no soportó, se quitó la vida por esta vocación, que es difícil. Claro, desconozco las razones vocales de su suicidio, pero algo que sí se entiende es de que un suicidio se comete por el deseo de dejar de sufrir, por dejar de padecer. Entonces, dice por ahí un famoso maestro español que ahorita está mucho de moda, que enfatiza mucho el Quijote de la Mancha, ¿no? A Cervantes y el Quijote. Él llega a decir que parece que el martirio es la única forma legítima de suicidio, pero hay una diferencia con el martirio. El martirio no buscaba evitar el dolor, sino enfrentarlo, enfrentar el dolor y padecer como Cristo, que es la forma en que Ignacio de Antioquía va a entender a Pablo. Lo va a entender como esa imitación de la vida de Cristo, tanto en la vida moral, pero también en la muerte. Y Pablo, pues, es iniciador de una visión de tal magnitud. En cuanto a Pablo y sus cartas, el ministerio apostólico de Pablo significa que se preocupaba continuamente por las iglesias que fundaba. Y vemos un elemento pastoral. Recuerden que la visión paulina era la siguiente. La visión paulina era, estas comunidades están siendo transformadas a la nueva creación. Debo cuidarlas para que sean transformados y así empecemos a transformar la creación y el Señor regrese. Pablo lo creía rotundamente. Esa era la visión paulina, la visión de Pablo. Él veía estas pequeñas comunidades como comunidades transformadas, comunidades de la cruz, así como por otras comunidades a las que estaba conectado a través de asociados, tanto hombres como mujeres. Además de las visitas ocasionales que hacía a estas iglesias, Pablo escribía cartas en griego. Es algo muy interesante, un judío escribiendo en otro idioma, ¿no? Griego. Incluso a la iglesia de Roma, es que no escribe en latín, escribe en griego, porque el griego es el idioma, digamos, de la comunicación de aquel entonces. Es la lengua del Imperio Romano, como forma de formación espiritual comunitaria continua, atención pastoral y apostolado en ausencia, tratando de ver por la vida de los cristianos que nunca había visto jamás. Y a veces incluso desde la cárcel él seguía con su labor pastoral. Como apóstol autodenominado, figura paterna y materna, todo al mismo tiempo, eso era Pablo. Era un verdadero padre espiritual, algo que carecemos en la actualidad, en la religiosidad común.
No hay verdaderos pastores. Es muy complicado encontrar verdaderos pastores. Sí los ha de haber, pero es complicado. Mantenía correspondencia esperando que sus destinatarios leyeran sus cartas en voz alta en la asamblea y les prestaran atención. Y no todo el mundo quería seguir a Pablo. Se va a encontrar con estos conflictos. Eso de un ministerio exitoso, pues no existe. Hay siempre opositores, hay siempre quien nos aborrece o quienes aborrecen. El Nuevo Testamento contiene 13 cartas que llevan el nombre de Pablo. Y como ya se ha dicho, 7 de las 13 son suficientemente parecidas entre sí como para denominarlas cartas indiscutibles. Es decir, que los estudiosos coinciden casi universalmente que Pablo es autor de Romanos, que es la más larga, primera y segunda a los Corintios, Gálatas, Filipenses, primera de Tesalonicenses, probablemente la más antigua hacia el año 51, y Filemón. Esas son las indiscutibles, la que la academia dice Pablo el apóstol las escribió, ¿correcto? Y para muchos estudiosos, las otras 6 parecen reflejar una situación o un estilo o una sustancia que no se corresponde con el Pablo histórico de las cartas indiscutibles. Estas cartas son Segunda de Tesalonicenses, Colosenses, Efesios y las epístolas pastorales, Tito, Timoteo y Segunda de Timoteo. Pueden haber sido escritas por amigos o discípulos en nombre de Pablo para adaptar sus enseñanzas a nuevas situaciones. Especulación, cabe mencionar. No estoy diciendo que esta sea la visión dogmática de tal tema. Nosotros decimos Pablo y ya se acabó, ¿sí? Pero dentro de esto es lo que la academia opina, ¿correcto? No sé si hasta aquí, estimados, haya algún comentario, alguna duda en referencia a lo que estamos viendo. Un comentario que alguien tenga, pueden levantar su mano o abrir su micrófono. Ok, parece que no hay dudas, no hay comentarios. Ok, ¿qué les parece entonces? Vamos a tomar unos 10 minutitos de reposo y regresamos para continuar con la sesión. No se salgan, solamente apaguen sus cámaras y regresamos en 10 minutos para continuar.
Vamos a continuar, hermanos, y vamos a adentrarnos ahora a la espiritualidad de Pablo. ¿Sí? Espiritualidad de Pablo, en esta segunda sesión. Sí, Kevin, adelante. Gracias, perdona, no pude realizar la pregunta antes de finalizar la primera parte de la sesión, pero siempre Ok, me ha adelante. generado una duda con todo lo que has estado platicando en relación a la interpretación y a los principios hermenéuticos y todo. Eh, una cuestión más pastoral, más práctica, quizá cayendo ya al tema de la teología práctica como tal. Tú platicabas y hablabas de la teología del sufrimiento y todo lo que en relación en torno a eso, pues se platican en las cartas. ¿Cómo podemos aplicar eso hoy en día? ¿Hasta qué punto y qué límites podemos aplicar en relación a esta teología del sufrimiento, toda vez que dentro de nuestras congregaciones, pues en muchas ocasiones se abusa de esto y no sé si entienden mi pregunta, hermano, perdona. Sí, fíjate que me gustaría como ver cuáles serían las vías de abuso que tú ves, ¿no? Tú como creyente, cuáles serían las líneas de abuso. Sí, quizá no vías de, sí, quizás una interpretación más allá del texto. En muchas de las Ujú, congregaciones locales, específicamente acá en el área donde yo vivo en ujú, Guatemala, ujú. se tiene la idea de que si el cristiano no es sufrido, no está viviendo una vida de piedad y santidad. Y siempre en torno a eso mismo, ¿no? A la teología paulina. Entonces, no sé qué criterio tengas al respecto de eso. Ya, ya. Muy buena pregunta, ¿sabes? Pues qué bueno que te pregunté eso porque me aparece un poco el panorama, ¿sí? Porque yo voy a contestar otra cosa que nada que ver. Pero mira, Gracias, hermano. es que es bueno ver el contexto que ustedes tienen porque a veces es muy diferente. Pero sí te entiendo. Eh, digamos, es que tú tienes que ser perseguido, incluso hasta tenemos una actitud muy hostil con la gente que no comparte la fe, eh, para decir que sufrimos por Cristo, ¿no? O que estamos siendo perseguidos por causa de su nombre, cuando es por causa o motivo de nuestra personalidad y actitud negativa hacia las demás personas. Hay un equilibrio, evidentemente, y a mí me parece muy bueno. Ocurrió lo mismo en los primeros siglos con el tema del martirio, ¿sí? Eh, por vía del martirio. El martirio era el ideal del cristiano. Nuestro ideal ahora, al menos el mío, es tener una casa más bonita y tener un carro más bonito, ¿verdad? Esos son mis ideales de vida y parecerme un poquito a Cristo, ¿no? Esos tres, ¿no? Entonces, esa parte, es broma, ¿eh? Esa parte del sufrimiento era que los cristianos deseaban tener la máxima de la muerte, ¿sí? Y muchos la buscaban. Había montanistas que buscaban ser martirizados y los soldados romanos les decían, oye, mijo, no, tú no eres importante, sácate para allá, o sea, tú no eres parte de los que estamos buscando, que son tus líderes, tú no. Entonces, no se le daba el martirio a todos. Se llega a una conclusión teológica de que la corona del martirio es algo que Dios da, ¿sí? Es algo que Dios da. Y ahí entraría otra teología, que es la teología de la felicidad. Es decir, no tiene nada de malo tener una vida tranquila. No tiene nada de malo en los símbolos teológicos tener una vida tranquila, una vida sin mucho estrés, sin mucho sufrimiento en el sentido social, ¿no? Pues tienes una buena relación con la gente con la que está. Hay gente así, ¿no? Que tiene buena relación con su familia, es cristiano y tiene buena relación con su familia. Que profesa la fe de una manera fuerte, ya sea católico o protestante, y está en paz con todos. O sea, y como que se busca el no tener, el tener problemas en el trabajo, en el tener problemas con la familia, para decirte verdadero cristiano. El ser radical, cuando realmente tú estás siendo incluso criticado por tu pésima actitud. Entonces, dentro de esta parte, yo creo que el equilibrio hermenéutico sería algo providencial, ¿eh? Si tú estás sufriendo por algo que viene de elementos externos, que tú no estás controlando, que tú no eres culpable de ellos, ahí es lo que Pablo precisamente habla, porque Pablo está haciendo
está presenciando aflicciones no porque las quisiera, sino porque se le presentaron por el Evangelio, ¿sí? Entonces yo veo que el equilibrio es, porque también acá en México, al menos en Guadalajara, en las iglesias de orden evangélico, era de que tienes que ser aborrecido por todos, oye. Si a ti no te aborrecen en tu trabajo, si a ti no te aborrecen en la escuela, pues estás siendo un mal cristiano. Pues, ¿quién te dijo eso? Yo después lo entendí y tuve relaciones más sanas con la gente que me rodeaba, ¿no? Entonces creo que el equilibrio es la soberanía y providencia de Dios. Y analizarnos si realmente nuestro sufrimiento es por motivo de una actitud petulante, pero realmente quien actúa así es muy difícil que vea ese error, su sesgo religioso a veces lo ciega demasiado. Sí, no sé si me expliqué, Kevin, quizás por ahí iba la pregunta, no sé si Gracias, hermano. contesté, contesté algo que te fuera útil, Gracias. este, Sí, gracias, hermano. pero sí, de índole providencial, yo creo que eso sería la visión de la iglesia sana. O sea, si tú estás sufriendo providencialmente, pues enfréntalo con la gracia de Dios, ¿no? No busques el sufrimiento, así como muchos buscaban el martirio, Tertuliano les decía, no busquen el martirio es algo que Dios da, ¿sí? No es algo que tú puedas buscar. Es una gracia incluso, y así se veía, o sea, si tú estás sufriendo porque Dios lo está orquestando de esa forma, es para tu desarrollo, para desarrollo de personaje, dice la chaviza en el día de hoy, ¿no? Entonces, algo así. Excelente. Gracias, Kevin, por tu pregunta. Edward y después Alejandro, por favor. Sí, buenos días, profe. Bueno, a mí mi Buenos días. pregunta va un poquito relacionada con lo que también preguntó el hermano, porque, bueno, me estoy inclinando mucho hacia la iglesia, hacia la denominación luterana. ¿Por qué? Porque comencé a leer a los padres de la iglesia mucho Ujú. y vi sus homilías y su liturgia y demás. Entonces dije, bueno, pues supuestamente era parte de la iglesia de la Pentarquía, Roma y todos los padres de la Pentarquía, y dije, ¿no sería un poquito más lo que tuviéramos que seguir nosotros, más como pues lo que nos dejaron, ¿no? Su herencia? Ajá. Ujú. Entonces, respecto a esto, por tranquilidad mía, por las cuestiones médicas que estoy pasando muy fuertes, de Ujú. enfermedad y muchas cosas, empecé a ver biografías de monjes y monjas, no nada más a los padres Ujú. de la iglesia. Vi a Teresita de Ávila, a Juan de la Cruz, etcétera, ¿no? Muy buenos. Ujú. Entonces, estaba viendo, bueno, pues su martirio y, y yo dije, ¿hasta qué punto, pues, es martirio, como ahorita estaban diciendo, algo que te manda Dios, pero es por ejemplo, los apóstoles, ¿no? Que eran perseguidos, porque en ese tiempo estaban perseguidos todos los cristianos y los terminaron matando. Ujú. Sí. Que como ahorita usted dice, bueno, no es lo mismo que ser odioso en el trabajo, ser odioso en la casa, o sea, que tú lo estés buscando y lo estés haciendo con intención, pero hasta qué Sí. punto se dividió en la iglesia y en la creencia de la iglesia, que no nada más era el martirio por Jesús, sino como ya buscar ese dolor o ese Ujú. Ujú. sufrimiento. Por ejemplo, en Sí. este caso de mi enfermedad, ¿no? Teresita de Ujú. Ávila Ujú. diría, entrégaselo al Señor. Te Sí. está haciendo sufrir el Señor esta enfermedad porque quiere que mueras con Él en la cruz y se lo entregues a Él. Entonces, me Ujú. gustaría saber un poquito más de ese desarrollo. Ujú. Claro. Claro, es un desarrollo social, cultural, ¿sí? Evidentemente en el siglo cuarto, por ejemplo, cuando ya no, o sea, es como ahora, ¿no? Damos clases, estoy en un seminario, a veces decimos, como la iglesia en la actualidad sufre persecución, ¿sí? Y tú te preguntas, pues, ¿cuál iglesia? Aquí en Guadalajara todos los cristianos están bien tranquilos. Entonces, no hay persecución tal cual como en esos momentos, en esos tiempos. Claro, hay regiones en México, otros países que sí, evidentemente. Pero cuando ocurre el siglo cuarto, el martirio cesa. Ya la corona del martirio o el medio de transformación del ser, que era la muerte en un coliseo romano, ya no es algo legítimo.
el edicto de Milán de la religio lícita, una religión lícita, hace que los cristianos busquen otros medios para justificar o para potenciar o para suprimir los orgullos del ministerio. Es decir, ahora ser obispo es algo de renombre, es algo de cumbre social. ¿Sí? Ya ser obispo, aquí como en México en los años 80, ser padre era el hijo de fulanita de tal es sacerdote, ¿no? Santo Dios. Era un renombre bastante alto, ¿no? Entonces, eh, dentro de esto, en el siglo IV, pues empieza a haber esa la iglesia empieza a ser protocolarizada, ciertamente. Hay un protocolo, ya hay una visión más, más burocrática, más de poder, y los cristianos van a buscar un medio para martirizar ese orgullo, para martirizar la vida. ¿Y cuál es la vía? El monasticismo. ¿Sí? El monasticismo es el segundo martirio. Segundo martirio. Pero pasa el tiempo y ahora los monasterios se vuelven lugares de prestigio. Entonces, en la Edad Media, del siglo XI, siglo XII, siglo XIII, siglo XV, siglo XVI, que es el año de Teresa de Ávila, comienza a haber esta exposición mística de que Dios trata el orgullo y la vanidad humana a través de sufrimientos y dolores y enfermedades. Que claro, que es un principio de Ignacio de Antioquía. De Ignacio de Antioquía se desprende una vía de la mística del sufrimiento. Teresa de Ávila, evidentemente lo sabe, Agustín de Hipona, el teólogo de Hipona, Gregorio de Niza, Gregorio Magno, ni se diga, ¿verdad? Que él fue un gran teólogo, pero con grandes padecimientos y enfermedades. Y de hecho, su gran espíritu contemplativo lo llevó a preservar la visión de la vida y se mantuvo firme ante las múltiples enfermedades que tenía. Y depresión que Gregorio Magno tenía. Porque dice, Dios me ha mandado esto por las vanidades episcopales, ¿no? Las vanidades. De hecho, él no quería ser obispo de Roma, no quería ser papa supremo, ¿no? De la iglesia de Roma. No quería, él no lo anhelaba. Muy parecida a la de Juan Crisóstomo, muy parecida a la visión de Agustín, muy diferente a la visión de Hipólito y Novaciano y otros que buscaban el poder, que siempre ha habido eso. Pero a fin de cuentas se debe mucho a los contextos sociales y a la comprensión y la búsqueda de una narrativa del sufrimiento, porque los seres humanos, por ende, buscamos ya sea bajo narrativa filosófica o bajo narrativa teológica, justificar el sufrimiento. O sea, yo creo que es normal, es una vía de escape, ciertamente, ¿no? Para entender el dolor, para entender el sufrimiento. Edward, no sé si con esto contesto tu pregunta. Sí, profesor, muchas gracias. No, gracias a ti. Sí, entonces, claro, que es bueno que nosotros le encontremos sentido al dolor. O sea, creo que es algo que el cristianismo nos enseña, que Dios lo utiliza para nuestro bien y beneficio, independientemente cuál sea. Dice aquí Monsalvo, no recuerdo quién fue, si Agustino Tomás de Aquino, pero alguien de los filósofos teólogos medievales dijo, está mal que el hombre ande solo por la vida, es necesario tener amigos. Yo creo que es Aristóteles, porque eso se parece mucho a la ética nicomaco de Aristóteles, ¿no? Me parece mucho precisamente el tema de los amigos, ¿sí? Ética nicomaquea, me parece. Ahorita mencionaste a Gregorio Magno, no me acordé de San Efraín de Siria, que dijo que a una de sus máximas, que el cristiano no puede creerse el más santo de todos, pero tampoco el peor pecador de la historia. Y eso es muy importante, porque algo que estamos reflexionando precisamente es de que hay una teología dada al desprecio del yo, que está bien, pero está mal también, porque hay que reconocer lo que Dios hace en la vida de los seres humanos también. Es que soy una basura, un gusano. No, pues discúlpame, eso serás tú. Pues, Dios ha trabajado en la vida de cada uno de nosotros y creo que de alguna manera Dios ha hecho la obra, ¿no? Entonces no creo que tampoco lleguemos a un punto de desprecio del yo a tal grado, que es un desequilibrio dentro de la iglesia cristiana. Y ahí tienes a cristianos, es que yo soy un pecador, y deprimidos en las iglesias.
sea, es todo un tema muy interesante. Creo que necesitamos buscar el equilibrio, precisamente bajo la propuesta de Kevin, de Edward, y precisamente lo que comenta Monsalvo, me parece algo muy complementario para la clase, sobre todo bajo la perspectiva paulina de la teología del sufrimiento. Y ojalá haya pronta recuperación, Edward. No, no sé qué tengas, ¿verdad? Pero cuenta con nuestras oraciones. Bueno, Bueno, ok, gracias. Gracias, Edward. Entonces, ¿de dónde surge la vida monacal? Pues todo un desarrollo. Surge por algunos ideales del desierto del siglo segundo y siglo tercero, y después, bajo ciertos sistemas, incluso el maniqueísmo influye un poco para cómo se van a construir el tema de los monasterios. Pero surge bajo la visión precisamente, en el siglo cuarto tiene su auge del escape de las vanidades episcopales, que eran muchas. Alejandro, por favor, discúlpame, creo que tenía la mano levantada, no te había visto. Hola, hermano, ¿cómo están? Dios me lo bendiga. Dale, Mire, saludos a Chile. sí, por aquí estamos, en Adelante, Chile. Sí, mire, adelante. hermano, tengo una duda. Es que, bueno, recién me estoy integrando al curso, no sé si ya lo habrán comentado, pero tengo una duda Ujú. referente a algunos argumentos que en algún momento escuché referente a que Pablo realmente lo que hacía era predicar o hablar de una versión cristiana de lo que es el estoicismo. Entonces, con relación a lo Mm, que es el sufrimiento. Entonces, ¿cómo separamos ujú. estos elementos de una visión cristiana a una visión de lo que es la filosofía? Ya está refutado eso, ¿eh? Ya está refutado por la academia, o sea, no es de que el pensamiento de Pablo parte de un platonismo para las masas, como diría Nietzsche, o de un estoicismo. Más bien, bajo las perspectivas paulinas, al menos es lo que alcanzo yo a percibir, bajo las visiones que he comprendido que esboza N.T. Wright, F. Bruce, James Dunn, entre otros, es de que Pablo utiliza el contexto filosófico social para comunicar la visión judía. ¿Sí? Y claro, Romanos está impregnada de un estoicismo, ¿no? Está impregnada de una visión de Séneca, de una forma de expresión muy parecida a la de Séneca. No sé si alguno de ustedes han leído La felicidad de Séneca, La virtud de Séneca. Es muy parecido a lo que Pablo escribió, muy parecido a la libertad, habla de la libertad, de la esclavitud. Tú estás leyendo a Séneca y dices, ah, caray, ¿qué pasó? Aquí Pablo se plagió todo esto, ¿no? Pero, pero, pero no, Pablo pues, está hablando de los romanos, conoce a Séneca y dice, pues déjales hablo en su lenguaje, ¿no? Déjales hablo en su descripción, déjales hablo en sus formas. Pablo era un teólogo así, él hablaba las formas de los gentiles. Recuerden que él tiene la máxima misa de gentiles para los gentiles, ¿no? Entonces, él comunica precisamente claro, el estoicismo y bajo un platonismo medio que utiliza para poder hablar de un tema, para que se le entienda, porque pues es como si yo quiero hablar con los chairos de la UNAM, pues tengo que hablar desde Marx, ¿no? Entonces, creo que sería, digo, es un ejemplo entre broma y realidad, ¿no? Pero sí, mi estimado Alejandro, creo que no es que Pablo se plagie la visión estoica, una teología contextual exacta, sino que realmente utiliza el contexto, que claro, que hay citas muy parecidas a las de Séneca, hay una estructura muy parecida a la de Séneca, de hecho se habla de un mito, ¿verdad? Que hubo un cambio epistolar entre Séneca y, y Pablo, ¿verdad? Pero ese es un mito, me parece, no recuerdo si Jerónimo fue quien lo propuso o lo empezó a decir, pero eh, creo que yo lo veo desde esa visión paulina, mi estimado Alejandro, o sea, parte para una explicación de lo que viene siendo la teología. Utiliza el medio estoico, que es muy parecido al cristianismo. Evidentemente, ya con los padres de la iglesia, con un Juan Crisóstomo, sí, ya utiliza una visión más estoica, un Agustín de Hipona, un moderado estoicismo. Sí, creo que se nota demasiado, pero en Pablo, digamos que Pablo no parte del contexto estoico, ¿sí? Parte del judaísmo y toma del estoicismo para explicar el judaísmo o la visión del evangelio, su pensamiento judío, con las perspectivas del pacto.
caso de Agustín y Justino Mártir están en el contexto estoico y van hacia atrás para comprender el Evangelio y parten hacia adelante bajo su visión contextual griega, ¿no? Pero a fin de cuentas explican el Evangelio. Alejandro, no sé si con esta explicación es suficiente o te aporté algo. No, excelente, hermano. Muchas gracias por la aclaración. ¿Ok? Sí, es muy común decir que Pablo se plagió en lo que viene siendo el estoicismo. Bueno, esta parte entonces de la teología espiritual, vamos a hablar precisamente de Pablo, entendía el Evangelio, o buena noticia era el poder de Dios actuando en el mundo para la salvación de las personas. Eso es un elemento muy importante, esta actuación, este desarrollo, transformación del ser que toda confesión cristiana creemos, ¿no? Que abrazamos, ciertamente. El Evangelio es la continuidad de las buenas noticias prometidas, precisamente. Los profetas fueron los que proclamaron estas verdades, Israel y luego las enseñanzas y encarnadas por Jesús, en la encarnación de Cristo. El Evangelio de Pablo se le llama el Evangelio de Dios, también en contraste con el Evangelio romano, que hemos visto el Evangelio del César. El César que ofrecía paz, ofrecía salvación, proclamado por quienes percibían en Augusto y sus sucesores los medios para el florecimiento humano, que pues era una realidad, ¿no? O sea, realmente el Imperio Romano había florecido grandemente, pero se quedaba en la materialidad, se quedaba en la imperfección, no desarrollaba más, no caminaba hacia adelante, hacia una visión espiritual. Entonces, Pablo precisamente ofrece, y esta visión del cristianismo es, disfrutemos lo que da el César, demos al César lo que es del César, pero vayamos más allá y demos a Dios lo que es de Dios. Sí, es una máxima. O sea, el César no es alguien que ofrezca cosas malas tampoco. O sea, en este sentido, al menos es como nuestro sistema nos ofrece cosas buenas, pero sabemos que si nos enfocamos en eso, va a haber una insatisfacción religiosa. Vamos a vivir frustrados, ¿no? Porque no, porque sus promesas muchas veces son falsas o no son no las podemos adquirir, ciertamente. Entonces, el evangelio que anunció Pablo, que paradójicamente recibió tanto de la revelación divina como de quienes precedieron a Pablo, se centró en la crucifixión y la resurrección como acto salvador de Dios, como la fidelidad que tenía por el pueblo de Israel y la misericordia para todos. Y Pablo proclama este sorprendente evangelio del Mesías crucificado como el acto apocalíptico, o sea, revelador y escatológico, al final de los tiempos se ha revelado, de que Dios trajo consigo un nuevo éxodo. Y precisamente los fariseos del tiempo de Pablo creían que se encontraban todavía cautivos de Babilonia. Entonces, para Pablo, Jesús los estaba liberando de Egipto, los estaba liberando de Babilonia, el pueblo de Israel, bajo el nuevo pacto, la nueva creación y la nueva que eran prometidos desde el Antiguo Testamento proféticamente, la era del Espíritu Santo. Él ha entendido precisamente Joel, el teólogo Anti-Wright, ha afirmado con razón que la teología de Pablo es la reconfiguración de la teología judía a la luz del Mesías y del Espíritu. O sea, es un judaísmo de continuidad, no como muchas veces como mencionábamos bajo la pregunta que nos hacía Alejandro, no bajo la propuesta de una deificación del Mesías con base a propuestas platónicas, sino que es una continuidad del pensamiento judío, pero siendo reconfigurada bajo la visión de Jesús, bajo lo que Jesús ha prometido. Pablo no era un teólogo de sillón, eso ya lo hemos colocado dentro de la máxima. Él se preocupó por las implicaciones reales del Evangelio. Si nosotros creemos el Evangelio, debemos de comportarnos como nuevas criaturas. Debemos ser nueva creación, una visión nueva. En palabras de Scott McKnight, el pastor Pablo tenía el objetivo principal formar comunidades de cristoformidad o semejantes a Cristo, que ya lo he mencionado.
La máxima es de que estas comunidades se parezcan a Cristo. Sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Siendo ustedes ya maestros, deberían de ser, siguen siendo niños. No han crecido, no han sido semejantes a Cristo. La semejanza de Cristo es lo que buscaba Pablo. Cuán carente hemos sido de este ideal, diría por ahí el crítico Bart Ehrman, ¿verdad? Este famoso historiador agnóstico. Los cristianos, dice él, es una frase que me quedó muy marcada porque es una verdad. Los cristianos, la mayoría del tiempo, no alcanzan los ideales que proclaman. Y eso es lo que Pablo estaría en contra. Debemos de alcanzar el ideal. Somos todo lo contrario, nuestras comunidades, ¿no? Hace poco ocurrió algún tema de redes sociales. Casi no me gusta enfocarme en ellos, pero falleció un famoso ateo. Bueno, ni famoso, yo no lo conocía, ¿verdad? Pero falleció y la gente comienza a alegrarse de la muerte de este personaje. Cristianos. ¿Qué es eso? La muerte se trata de con reverencia independientemente de quién sea. Eso es algo que nos enseña el cristianismo histórico, el catolicismo, el luteranismo, el anglicanismo, la ortodoxia, la reverencia ante la muerte. Y déjenme les digo que es algo que los protestantes modernos han perdido mucho, la reverencia ante la muerte. ¿Eh? Entonces Pablo ciertamente estaría en contra de una actitud así. ¿Qué es eso, cristianos? ¿Qué es eso que están haciendo ustedes? Deberían parecerse a Cristo, ¿sí? Condolerse de la muerte de cualquiera, como Jesús lo hacía. Por eso debemos estudiar a Pablo. El Evangelio es algo que hay que obedecer, no solo aceptar. Llegar a ser, al sentido de Agustín, ser lo que deberíamos de ser, y el pecado es ser lo que no deberíamos de ser. El alejarnos de Dios es ser lo que no debemos ser. Dejar de ser, dejar de existir incluso. Entonces, deberíamos leer y estudiar y enseñar y predicar las cartas de Pablo, incluida la de Romanos, hoy en día con los mismos fines. En verdad, cristianos, dejen de estar rodeados de tanta miseria espiritual. Lo que Pablo nos diría en un lenguaje muy agustiniano, ¿no? Estoy combinando teólogos, santo Dios. Nadie lo hace, ¿verdad? Todos lo hacemos, ciertamente, esa combinación y mezcla de teólogos. La condición humana respuesta de la respuesta divina, ¿no? Y la respuesta divina. Según el fiel Pablo, como judío, el único y verdadero Dios creador eligió a Israel para que fuera pueblo de la alianza y por tanto el vehículo de la bendición divina entre las naciones. Recordemos las promesas de Abraham. Serán benditas todas las generaciones de la tierra. Este Dios es un juez imparcial que espera la obediencia de todos los pueblos, ya sea a través de la ley de Moisés o de la ley no inscrita en los corazones humanos. La ley de Moisés y la ley que no está inscrita en ningún lado, sino que está inscrita en los corazones. Sin embargo, igual que los profetas, Pablo cree que Dios encuentra a Israel infiel y desobediente a los gentiles. Los gentiles son idólatras. Un segundito. Ok, muchas gracias, una disculpa. Entonces, dentro de esta parte, los profetas, así como los profetas, Pablo cree que Israel es infiel, que es desobediente, los gentiles son idólatras e inmorales, o sea, Pablo ve que están mal todos, así como nosotros ahora con voz profética vemos la iglesia y decimos, ¿qué está pasando, santo Dios? ¿Sí? Pablo así estaba viendo, o sea, están mal los judíos que se dicen ser el pueblo de Dios y están mal los gentiles. Necesitamos crear comunidades que hagan la diferencia, que sea diferente, que haya una transformación.
Eso es lo que Pablo proclamaría. Pablo se caracteriza por explicar la condición humana y la explica, que de ahí se basan todos los teólogos, ¿verdad? Para el tema antropológico, que está marcada por los pecados, por transgresiones, pero vamos a hablar, al menos en esta clase, como pecado, con P mayúscula, un poder cósmico que mantiene cautiva a toda la humanidad. Así Pablo lo veía. Pablo no tiene lenguaje de pecado original, transmisión del pecado original, transmisión del pecado, que son palabras de nuestro amado teólogo Agustín, ¿sí? Bajo el desarrollo patrístico. No van a estar en Pablo. Pero la idea que Pablo, o lo menos los intérpretes, nos hablan de que el pecado lo ve como una fuerza cósmica, universal, del universo. Así lo ve Pablo. Es un poder, es una fuerza cósmica que mantiene cautiva a la humanidad. Pablo no la va a explicar, Pablo no nos va a deslucidar el misterio de cómo se transmite el pecado original. No, él solamente habla del pecado. Estar bajo el poder del pecado es como tener una adicción que se manifiesta en actos concretos. A mí me gusta mucho el tema del pecado original. Después Agustín, como buen teólogo, llega al punto en que dice, me voy a volver loco. Le escribe a Jerónimo, le dice, Jerónimo, explícame cómo he de creer, porque la verdad ya me estoy quemando la mente en tratar de entender cómo es la transmisión del pecado, cómo funciona el tema del alma, si es por creación el alma o si nuestras almas toman del alma de Adán. Dime, ¿cómo he de creer, Jerónimo? Y Jerónimo contesta de una manera muy sabia. Le dice a Agustín, un hombre se encontraba, no sé si he contado esto, pero igual la vuelvo a contar. Un hombre se encontraba caminando precisamente por un lugar y cae en una fosa donde hay agua y había la suficiente como para no ahogarse. Entonces voltea al hombre y le dice, y pasa otro hombre y voltea hacia abajo y le dice, oye, ¿cómo te caíste? Mira, ¿cómo me caí? Pues viene importando poco. Aquí lo importante es que me saques. Estoy aquí abajo y necesito que me saques. ¿Sí? En pocas palabras, Jerónimo le está diciendo a Agustín, mira, no sabemos realmente cómo es el tema del pecado. Es un tema muy profundo, misterioso, que necesitamos profunda meditación en él. Lo único que sabemos es que necesitamos ser sacados. Pues así el pensamiento de Pablo. Pablo sabía que había un poder cósmico, que era el pecado, que los hombres lo tenían y necesitaban ser liberados. Solo una solución así devolvería la vida plena y abundante. Las correctas relaciones del pacto con Dios y con los demás, el amor al prójimo, el amor a Dios son fundamentales para la visión paulina. La ley de Moisés, a pesar de ser origen divino, no puede llevar a cabo la vida abundante. No puede transformarnos hacia nuevas criaturas que obedezcan el pacto. No puede hacerlo. En fidelidad a Israel y misericordia a los gentiles, Dios actuando con justicia, es decir, con una justicia restauradora, salvadora, enviando a Jesús el Mesías, judío, hijo de Dios, para efectuar la salvación a través de su muerte y resurrección, conocida más tarde, especialmente entre los católicos romanos, como el misterio pascual. Un término maravilloso para todos los cristianos. Me gusta mucho este término que utilizan los católicos, ¿no? El misterio pascual, muerte y resurrección de Cristo. Es un misterio que trae la salvación a todo el mundo, precisamente, que es lo que Pablo va a desbozar en su teología espiritual. Bien, aquí me detengo, no sé si tengan dudas, comentarios, aportes, críticas, qué les está pareciendo el curso. Esta es nuestra segunda sesión. Espero hayan visto las demás clases. Por ahí tenés la mano levantada, Alejandro, creo que se quedó levantada del anterior, ¿verdad? Porque la bajé ahorita, pero no sé si se quedó, creo que del anterior. Ok, perfecto, mis hermanos. No sé, dudas, comentarios, críticas, ¿qué les ha parecido? Excelente tema, muchas gracias, dice Paco. Gracias, Paco. Ramsés, adelante, mi hermano, profe. Sí, yo tengo una pregunta y
quiero saber cuál es su punto de vista en relación a lo que comentaba de Pablo, que la teología contextual, vaya. Cuando nosotros enseñamos o predicamos a una audiencia que por lo regular en las iglesias evangélicas no está la audiencia enteramente preparada académicamente, ¿qué tan factible o ya en la práctica hablar o excluir el lenguaje académico con ellos para transmitir la verdad bíblica? Lo veo necesario, porque créeme que aquí en Guadalajara, contextual, la gente está, por ahí puse un comentario que había una crisis, ahí en Instagram, ya saben, de repente dan ganas de crear polémicas. Puse algo de que hay gente cansada, o sea, hay gente cansada y me dice un hermano, de hecho es estudiante de aquí, él lo va a escuchar, me dice, no, es que hermano, pero él me lo dice, yo sé por qué, por su contexto, es que sí, la gente está cansada de las iglesias de la prosperidad, me dice. Digo, sí, mi hermano, pero yo no estoy hablando de las iglesias de la prosperidad, estoy hablando de las iglesias que se dicen ser sana doctrina y atiborran a la gente de un lenguaje académico, que es cansado, créanme que es cansado, o sea, a lo mejor a ustedes les gusta porque son dados a la teología, pero es cansado, incluso para mí, me gusta la teología, a mí me cansó. ¿Por qué? Porque la gente cuando va a la iglesia quiere oír de una homilía o de una predicación algo que llene su vida espiritual, precisamente la teología del sufrimiento. Estoy pasando mal, padre, pastor, obispo, ¿no? La estoy pasando mal. Necesito una palabra de consolación y llegas y de repente ahí el sacerdote o el pastor empiezan a hablar de acto puro, potencia, inmutabilidad, inmanencia. Creo que no, que creo que es necesario, mi estimado profe Ramsés, creo que nosotros, sí, y bien, yo conozco, tú sirves en tu iglesia, tienes un ministerio, y estoy consciente que la gente, quizás nosotros en nuestro afán juvenil, queremos que la gente hable nuestros términos, que la gente hable nuestra. Ahora, si hay una persona que se le ve el interés, a eso sí atibórrale de términos teológicos, ¿no? Pero creo que es más valioso lo que podemos entregarle a nuestros escuchas a nivel catequético, me refiero a nivel instrucción, que claro que sí, creo que debemos de buscar la manera de poder transmitir las verdades trascendentales a un lenguaje sencillo. Es necesario, yo lo veo necesario, lo veo. Agustín, por ejemplo, el teólogo, veía a su público y dice, voy a predicar 15 minutos. Un segundito. Disculpa. Entonces, dentro de esta parte, eh, Agustín veía que tenía a gente asidua a la teología, vamos, se aventaba 2 horas. ¿Sí? Entonces, de hecho, a mí se me quedó grabada un ejemplo que escuché de un cómico. A ver, a veces es bueno escuchar las realidades naturales. Y este cómico decía que llegaba al evento donde iba a enseñar o donde iba a dar su stand-up y veía que los carros que había ahí, y dice, pues no voy a meterle el chiste del joven que va en el camión porque no me van a entender. ¿Sí? ¿Te fijas? Un ejemplo quizás muy burdo, pero creo que sí necesitamos buscar la adaptación del lenguaje. Sí necesitamos adaptarlo, porque hablar en un lenguaje teológico es hablar en otro idioma y cansar a la gente. Cansar a la gente. O al menos que lo uses, pero lo expliques de tal manera que te entienda. No sé si te comuniqué algo, Pastor Ramsés. Sí, sí, hermano. Y también voy por el otro lado. Lo que pasa es que he escuchado consejos o críticas en cuestión de cómo nos referimos o damos a expresar en la predicación. A veces, mi postura, por ejemplo, es
hablar lo más, tratar de dar lo más sencillo posible, así tenga que usar lenguaje vulgar en el sentido de expresiones de pueblo o del Claro. lugar en donde me encuentro. Por otro lado, hay quienes, y sobre todo, pues sí, algunos de mis profesores o compañeros mismos me han dicho, es que debemos de utilizar el lenguaje de lo que somos, o sea, licenciados, ya estudiantes de un alto nivel académico. Digo, puede haber ahí un punto medio o definitivamente, como yo lo considero, digo, mejor para mantener esa humildad frente a los hermanos, a la audiencia, de que vean que estamos, que somos iguales, vaya, no por el hecho de tener un título quiere decir que wow, soy inalcanzable o soy más que ustedes, sino al Sí, contrario, vamos por el mismo camino. No sé si me explico. sí, sí, sí. Creo que la teología sí, sí requiere su respeto, pero por ejemplo, o sea, yo cuando doy un curso de los padres de la iglesia o de Agustín, aquí, por ejemplo, esta Esperanza que ha estado en varios cursos, y yo sí le meto términos densos, ¿no? Pero trato de explicarlos. ¿Por qué? Porque estamos en un curso, estamos en una visión de teología, ¿no? Pero cuando estamos en una predicación, el problema es que nuestro público no es el adecuado, no porque, más bien el problema no está en el público, el problema está en ti, porque tu misión como predicador es darte a expresar. La retórica no se distingue por términos elevados, se distingue porque el público te entienda. ¿Sí? O sea, eso es retórica. Si tú, retórica, que es lo que pasa con algunos personajes ahí medio famositos, que arrojan términos a diestra y a siniestra de acto puro, potencia, inmanencia, impasibilidad y bla, 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 pero realmente no te están diciendo nada. Entonces, como diría por ahí el famoso Diego Rusarín, ¿no? Eh, la estética contingente es algo necesario, ya ni me acuerdo de la frase. Entonces, miren, creo que hay un valor del lenguaje teológico. Por ejemplo, si tú vas a dar una ponencia en la Arquidiócesis de Monterrey o en la Universidad Pontificia de México o en la Universidad Teológica de Chiapas, ahí sí, tu ponencia te exigiría que hablaras de términos técnicos precisos. Pero cuando hablamos de una teología pastoral, es lo que Pablo hizo. Pablo toma de Séneca, Pablo toma de lo contextual para dar a expresar algo trascendental. Creo que hay un equilibrio, sí, pero hay que saber en dónde, con quién y para quiénes. ¿Sí? Entonces yo estoy de acuerdo con esa parte, ¿no? De ser un lenguaje pues que pueda comunicar, ¿verdad? Gracias, estimado profe Ramsés. Formé parte de una secta durante muchos años, dice aquí Luis, pero esta secta siempre usaba un lenguaje de la zona en la que predicaban de manera informal. La zona de la que me refiero es la de Tepito. No, se habla bien chido, yo imagino. Sin embargo, su lenguaje no incurría en vulgaridad plena, sino usar la jerga de la zona. Chido, está chido. En las homilías el lenguaje era siempre claro y sencillo. Ok, eso sería positivo, ¿verdad, Luis? ¿Es en una iglesia católica, Luis? Creo que eres católico, ¿verdad? Si no mal recuerdo. ¿O eres de... Sí, bueno, en la actualidad, perdona, ¿sí me escuchan? Sí, adelante, Luis, te escuchamos. Sí, en la actualidad soy de denominación católica de línea anglicana. Ah, ok, católico anglicano. Sin embargo, durante muchos años fui testigo de Jehová, más de Ya. 30. Entonces, sí, los predicadores en Ciudad de México, cuando iban a la zona de Tepito, hablaban como ellos hablaban. Es un tipo de lenguaje que a veces ni yo le entendía. Y entonces se especializaban en hablar ese tipo de lenguaje que ellos hablaban, pero obviamente no incurrían en palabrotas así ya que fueran demasiado Groseros. vulgares, demasiado peladas. Pero sí usaban esas, son que pues, como ves, Chuchito, pues viene en su segunda venida, o sea, como para que pudieran entender las personas el tipo de mensaje. Pero obviamente cuando ya estaban en una congregación, pues ya usaban un lenguaje apropiado, ¿no? Con un lenguaje siempre sencillo. El Señor Jesucristo creo que nos da el ejemplo. Cuando él predicaba, pues la misma gente le entendía. O sea,
y quedaban impactados de su manera de enseñar porque enseñaba con cosas de la vida cotidiana, con cosas sencillas, con cosas con las que la gente estaba familiarizado, a diferencia de la clase farisea, que se ponían ahí a hablar de otros grandes maestros y pues, la gente ni les entendía. Entonces, es ahí, bueno, lo que más o menos trato de asimilar. Sí, es que es un lenguaje, sí, exacto, Luis, gracias. Creo que es un buen ejemplo. Es que es un lenguaje, es una forma de hablar de los teólogos. Sí, yo sé que ustedes se emocionan, ¿no? Cuando están, si son amantes de la teología, se emocionan y que la predestinación y que el concilio de Trento y que hay que allá y que pars impars y que gratia luti, que no sé qué, y massa damnata, massa peccati, ¿no? Sí, o sea, yo lo entiendo, pero porque es algo que nos apasiona, pero también debemos entender que no todos manejan ese lenguaje, ¿no? Adelante, Jorge, por favor. Gracias, Luis. Profesor, muy buenos días con todos. Buenos días. Sí, es correcto lo que dice el hermano que antes nos antecedió la palabra, Luis, ¿no? Tenemos que conocer nuestro auditorio principalmente, ¿no? Yo creo que principalmente, bueno, yo soy de Lima, Perú, y al menos cuando voy a la serranía, la gente con la justa sabe leer y escribir, ¿no? Entonces, pero lo importante que yo a veces hago es un mapeo, ¿no? De qué está familiarizado la gente, ¿no? Y en base a eso poder trabajar el sermón, ¿no? ¿No? Para poder que ellos sepan de lo que se está entendiendo, ¿no? ¿No? De lo que se está hablando, ¿no? Y lo teológico, lo académico, creo que eso debe ser directamente para las aulas o para un auditorio que plenamente, pues, o sea, ya conoce de la teología, ¿no? Porque, o sea, podemos hacer un buen sermón, ¿no? Donde dice, muy bonito el sermón, pero no entendí nada, ¿no? Entonces, lo importante es, no que nuestro lenguaje, nuestra verbolaga impacte, sino que impacte el mensaje de Dios. Y como Dios, creador de todo, nos ha dado diferentes formas para poder graficar su mensaje y que pueda llegar de una manera clara, ¿no? ¿No? Y entonces, ahí no sé si estoy en lo correcto, pero ahí está la controversia, ¿no? Cuando Pedro decía, ¿no? Que era muy difícil entenderlo a Pablo, ¿no? ¿No? Era muy difícil entenderlo a Pablo, ¿no? Entonces, y a veces también así, ¿no? A veces nos es difícil, ¿no? Sabemos que tenemos algunas herramientas teológicas para poder hablarlo o decirlo, pero reitero, ¿no? Eso para otro auditorio, ¿no? Para gente que está en la teología, ¿no? Pero para la gente que no está en la teología y que quiere conocer la verdad de Cristo, usando siempre lo que ellos conocen, ¿no? Adaptándolo siempre, ¿no? Como, por ejemplo, ¿no? Cuando hablaba así acá en una clase para niños, cuando teníamos una capacitación, decía, ¿no? ¿Cómo podemos enseñarle a los hermanos que están en la selva sobre el gran pez, ¿no? Entonces allí no le puedes decir una ballena, ¿no? Porque ellos con la justa no conocen lo que es una ballena, ¿no? Entonces habría que utilizar otra simbología, otra forma, ¿no? Sí. De poder dar, ¿no? Entonces la teología tiene muchos campos, muchas aristas por la cual podemos llevar el mensaje, ¿no? Sin quitarle la profundidad espiritual de lo que realmente Dios quiere enseñarnos, ¿no? Es lo que quería compartir, profesor. Gracias. Excelente, gracias, Jorge. Sí, sí, muy cierto. Creo que la máxima del docente sería tener una visión como la de Jesús. Una forma didáctica, una metodología del poco a poco. Es decir, poco a poco se va acrecentando el conocimiento, porque estoy seguro que la mayoría de nosotros tuvo un contacto al cristianismo con cosas muy superficiales y sencillas. Nuestro primer contacto con el cristianismo. Mío sí, así lo fue, y no voy a decir porque sí me da vergüenza. Pero fue muy superficial mi forma de acercarme al cristianismo, que evidentemente va creciendo, va creciendo, va creciendo, se va acrecentando. Esa es la visión que tenemos que tener. No que el que está acrecentado trate de que el hombre que apenas ha llegado tenga la misma experiencia que él. No se puede, y el mismo conocimiento. Entonces sería una pedagogía del poco a poco la que Jesús nos presenta. Bien, entonces la teología contextual es algo muy, muy bueno, pero no creo que debamos de quedar, o al menos el cristiano no debe de quedarse en eso.
¿sí? Porque la crítica que hacemos muchas veces a las iglesias de cierto corte moderno es que se quedaron en lo contextual y no profundizan más allá. Ese también es otro peligro. ¿Correcto? Entonces, pues muchas gracias. Vamos a concluir aquí. Ya nos pasamos por 10 minutos, 15 minutos. La próxima sesión sería la última clase, ¿verdad? La última clase. Son 3 sesiones nada más que estamos viendo. Igual, este pertenece a un curso que tengo de 16 clases, ciertamente. Pero pues no podemos dar las 16. Igual que quisiera comentarles quizás la posibilidad de continuarlo. Ya lo pondré a votación, pero ya lo veremos. ¿Correcto? Entonces, pues muchas gracias a todos. No sé si haya otra pregunta, otro comentario. Muy bien, si no es así, pues vamos a concluir la sesión.